Bienvenido a Postales al Psicólogo. Este será el primer vídeo que podrás ver y escuchar relacionado con el bloque número 3, el bloque que va, digamos, después de lo que es la terapia, aunque realmente la fase de seguimiento nosotros en psicología también la consideramos como dentro del abordaje terapéutico. Fíjate la primera pregunta, que es muy normal. Han pasado 2 años y vuelvo a estar como al principio, como antes de hacer la terapia. ¿Eso es una recaída? En este sentido quiero aclararte algo. La recaída se considera si estás con los mismos síntomas, hablando desde un punto de vista más médico quizá, o tienes el mismo malestar durante el proceso terapéutico. Es decir, si tú vas a terapia y antes de acabar la terapia tú tienes un repunte de ese malestar, ahí podríamos hablar de recaída. Algo diferente es la recidiva. La recidiva se denomina así cuando después de culminar el proceso terapéutico, después de que tú estés 6 meses libres de síntomas o libres de malestar, pues vuelves a tener de nuevo un estado parecido al que te hizo acudir a terapia. En ese punto es cuando se llama recidiva. Entonces, respondiendo a lo que es sí la pregunta, ¿puedes tener una recaída? Por supuesto que sí. Es decir, durante el proceso terapéutico, pues tú puedes tener altibajos. De hecho, yo siempre hago, en terapia siempre hago una especie de gráfico para que la persona entienda que va a tener posiblemente subidas y bajadas durante ese proceso terapéutico. También puede ocurrir el fenómeno de la recidiva que te decía antes, pues también, y eso también me parece interesante que lo aclaremos. Hay personas que dudan de ir al psicólogo porque consideran o porque han escuchado, alguien le ha contado que puede ocurrir que tiempo después del tratamiento psicológico pues puedas volver a tener algún conflicto emocional. Claro, por supuesto que sí, como puede ocurrirte cuando vas al odontólogo, vas al fisioterapeuta o cualquier tipo de profesional sanitario, pero eso no quita que la eficacia y la eficiencia de la terapia psicológica pues no esté absolutamente demostrada. Y fíjate que asociándolo con esta primera pregunta aparece esta otra segunda y está vinculada porque en esta segunda pregunta pues justamente nos cuestionan sobre si es interesante o si es apropiado y adecuado que después de dejar una terapia psicológica se supone que bien resuelto el conflicto con el que ibas, pues es apropiado o no volver al psicólogo o a la psicóloga con quien tuviste esa terapia psicológica. La respuesta evidentemente será sí, sí, siempre y cuando pues el proceso, es decir, lo que es el trabajo psicológico haya sido satisfactorio para ti, que eres el usuario, que eres la persona interesada en resolver ese problema. Siempre también que el psicólogo esté dispuesto, y esto te parecerá raro, pero también es interesante conocer los momentos de cada profesional y a lo mejor pues resulta que tú quieres volver con ese profesional con el que te fue tan bien la terapia y a lo mejor pues esa persona por cuestiones profesionales o incluso personales pues no está en disposición de retomar ese trabajo contigo, por lo tanto pues tendrías que irte a otro profesional. Lo que sería interesante es que ese antiguo psicólogo tuyo te diera una serie de referencias para que, digamos, tuvieras más acierto a la hora de elegir otro psicólogo. Nos comenta esta persona en esta tercera pregunta de la postal, nos comenta que, bueno, han pasado unos cuantos meses después de la última sesión pactada con el psicólogo y resulta que, bueno, no ha habido ningún mensaje por parte del psicólogo, ninguna llamada para fijar una sesión de seguimiento. Bueno, justamente he utilizado esa palabra antes, pactar. Cuando se cierra un proceso terapéutico, también se debe concretar lo más posible cuando se va a hacer esa sesión de seguimiento, que siempre es aconsejable para ver cuál es la evolución del paciente una vez que se ha abandonado el trabajo psicológico. Si el psicólogo con el que has tenido esa psicoterapia no te avisa, no te llama, pues sería interesante, por supuesto, que tú le llamaras, que tú contactaras con ese profesional y le recordaras que aún no has recibido la cita que acordasteis en su momento cuando se cerró el proceso terapéutico y a partir de ahí, pues, concretarla, porque la fase de seguimiento, ya te he dicho en otras ocasiones, que es muy importante no porque necesariamente vaya a haber una recaída, sino porque es una forma también de que el psicólogo vaya viendo si el trabajo que ha efectuado junto contigo pues va teniendo ese mantenimiento que tanto como profesional, como paciente, como cliente, como usuario, pues también desea tener, por supuesto, ¿no? Pero insisto, si no te llama, si no contacta contigo, pues sé proactivo, toma tú la iniciativa, que quizás es una de las cuestiones que has aprendido en ese trabajo psicológico, ¿no? Es decir, en vez de quejarte de que no te está llamando, pues ser tú el que tengas esa conducta y concretes lo antes posible esa sesión de seguimiento. Y no olvides que la psicología te ayuda a ser y estar mejor.
Confía en sus profesionales.